damos la bienvenida a Fernando Vega. Él es integrante del Cabildo por el Agua, entidad que puso en manos del alcalde un documento, una propuesta de consulta popular pidiéndole que sea el Consejo Municipal el que lo trate. Fernando Vega es también miembro de la Comisión Ciudadana por el Bicentenario de Independencia de Cuenca. Le damos la bienvenida. Una propuesta adicional se ha sumado el día de ayer por parte de la Comisión del Medio Ambiente del municipio de Cuenca, que señala que acoge con buenos ojos el pedido del Cabildo por el Agua, pero que lo modificará antes de solicitar que se lo trate en el Consejo Municipal, extendiendo el pedido no solamente para las cuencas del Llanuncay y el Tarqui, también para el Tomebamba y el Machángara. Es una nueva propuesta que se suma a aquella del Cabildo por el Agua, a la del prefecto provincial, que se encuentra ya nuevamente a nivel de la Corte Constitucional, y a la que eventualmente dice el alcalde que presentará desde la administración municipal. Hay un común denominador en estas propuestas, que es la consulta en defensa del agua, una aparente unanimidad en este tema, aunque con características y atributos diferentes en cuanto a la forma como se la quiere presentar. En la sociedad, en la comunidad cuencana, aparentemente hay un consenso sobre que este tema debe ser llevado a una consulta popular, consenso con el cual no están de acuerdo solamente las cámaras, concretamente la Cámara de Minería y la Cámara de Industrias. ¿Cuál es su punto de vista, Fernando, sobre esta situación? Muy buenos días, Gustavo, y a toda la audiencia. Quizá voy a hacer una entrada que tiene que ver con anteriores entrevistas. Hoy se ha tocado, por ejemplo, el tema de la sustentabilidad del país, ¿no? Y decía el comentarista económico entrevistado por ustedes que había que hacer un país sustentable, que vivir endeudados no es sustentable. De igual manera, el recurso a explotar los recursos de manera pretendiendo que son recursos infinitos y que esa va a ser la solución a la economía del país es completamente errado. Tan grave como endeudarse para que las generaciones futuras paguen las deudas es la explotación minera en los páramos y en las fuentes de agua, porque es agotar los recursos indispensables para la vida humana, hipotecando la sustentabilidad de la ciudad de Cuenca. La explotación de la minería en los páramos es incompatible e insustentable con el futuro, el presente y el futuro de la ciudad. Por lo tanto, amerita una consulta popular que es eminentemente política. ¿Por qué? Porque lo político tiene que ver precisamente con el bien común. ¿Qué es bueno, justo y necesario para nuestro territorio, para los ciudadanos que habitamos Cuenca? Por un lado está la oferta de unas regalías miserables que las mineras ofrecerían a los gobiernos locales y al gobierno central, que ávido de dinero se llevaría los recursos dejándonos a nosotros con puchuelas. O tener agua suficiente, de calidad y en cantidad, cuando precisamente el cambio climático está también amenazando la escasez de agua ya en el corto y mediano plazo. Entonces, la consulta es hoy un clamor de la ciudadanía, es un clamor de las organizaciones de la ciudad, de la urbe, como es el Foro del Agua, el Cabildo del Agua. Es también un clamor de las comunidades campesinas que ven comprometida el agua necesaria para la producción de alimentos. Frente a eso está el interés del lobby minero. El lobby minero conformado por cámaras de minería, por algunas cámaras de industria que no conocen a fondo el problema,
está el gobierno. Desgraciadamente, el señor presidente de la Cámara de Minería alude a que la competencia la tiene Senagua y que la tiene el Ministerio del Medio Ambiente, como si ellos fueran los guardianes de los recursos naturales del país. Hemos visto en el caso de Ilincocha cómo actúan estas instituciones nacionales de forma totalmente irresponsable, queriendo imponer, por ejemplo, una estación de bomberos en una zona sumamente sensible del Parque Nacional del Cajas. Como vemos, se dice que el Parque Nacional es sagrado, sin embargo, en el propio parque, el gobierno central hace sus buenos oficios, entre comillas, para que se implemente una estación de bomberos absolutamente inconveniente para el ecosistema. Si nos preocupamos, si el municipio levanta la voz y suspende una pequeña construcción que es demasiado grande y demasiado impactante en un lugar prístino del Cajas, ¿cuánto más impactante será una inmensa factoría de explotación y producción de minerales que ya anuncia que las relaveras y las lagunas de lixiviados, además de todas las escombreras, estarán en la cabecera del río Cuenca y del río Llanuncay? Muy bien citaba usted también el pronunciamiento del Telégrafo hoy día, anunciando que es lo que es verdad. En realidad. Diario Expreso. Si usted lo mira en los mapas, parece un cráter de un volcán rodeado absolutamente por concesiones mineras que están en todos los páramos de la SUAY. Como decía también correctamente este artículo del periódico, los páramos es un ecosistema único en el mundo que va desde Costa Rica hasta el norte del Perú. Y estos páramos es uno de los ecosistemas amenazados por el cambio climático, como es la barrera de coral en otros lugares, como son los polos que se están descongelando por el cambio climático. Los páramos, un sistema frágil que van a tener un enorme impacto a consecuencia del cambio climático. Fernando, muy buenos días. En un diálogo que mantuvimos con el señor alcalde, con el ingeniero Pedro Palacios, él ha manifestado que es importante e incluso dijo que convocaría una serie de foros, de mesas de trabajo, de diálogos para abordar el tema de la consulta popular respecto de este tema. Y él de alguna manera cuestionaba que el Cabildo por el Agua solicite únicamente que se piense o que se consulte a través de este proceso la situación o la condición de la minería metálica, es decir, si se acepta o no que haya minería a gran escala y minería metálica. Y él sugería de alguna manera que al parecer habría ciertos intereses ahí porque no se quiere o porque no se busca, se cuestionaba él, incluir además las otras minerías, la artesanal, la minería pequeña y a mediana escala y otras actividades que de alguna manera perjudicarían, como es el avance de la frontera agrícola, que también tendría algún impacto y algunos efectos en el tema del agua. El señor alcalde no supo darnos un tiempo, digamos, que podría tomar esto para poder ya avanzar y hacer directamente la propuesta que ha solicitado el Cabildo. Ustedes han dialogado con el alcalde. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Han tenido algún encuentro con los concejales también para un poco definir cuál sería el proceso para avanzar en esta solicitud que ya se ha convertido en una exigencia ciudadana? Sí, Fernando Vega, no sé si se encuentra en línea. Aparentemente hemos perdido la señal, a ver si la retomamos. Estamos con Fernando Vega, él es uno de los miembros de el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, que ha presentado a consideración del alcalde con una solicitud concreta para que sea el Consejo Municipal de la ciudad de Cuenca el que proponga, defina primero y luego proponga una consulta popular que prohíba la explotación minera en las cuencas del río Tarqui y del río Llanuncay. No sé si hemos recuperado ya.
Bien, Fernando, hemos recuperado la señal. No sé si pudo escuchar la pregunta de Rosana. No la pude escuchar. A ver si la concreta nuevamente, Rosana. Sí, Fernando, yo le comentaba a usted que en un diálogo que tuvimos con el alcalde, él sugería que para avanzar en esta propuesta de consulta popular era necesario, e incluso afirmó que así lo haría, convocar a una serie de mesas de diálogo, de trabajo, de foros, en el que se incorpore también la academia para poder tomar las mejores decisiones. Y él cuestionaba de alguna manera el hecho de que se esté solicitando consultar únicamente en torno a las actividades de la minería a gran escala, de la minería metálica a gran escala, y él de alguna manera sugería que al parecer hay ciertos intereses de ahí, que ¿por qué no se consultaba de una vez la situación relacionada a las otras minerías, a la minería artesanal, a la minería a pequeña y mediana escala, e inclusive otras acciones o actividades que tienen impacto en la conservación y en la calidad del agua, como es el avance de la frontera agrícola? Ahí yo le consultaba a usted si han tenido alguna reunión, algún acercamiento ya con el alcalde para definir cuál sería el proceso a seguir para definir y determinar una pregunta que pueda ser aprobada por la consulta popular, si han mantenido ya alguna reunión con el alcalde, y además si se ha hecho alguna especie de lobby o reuniones también con los concejales. Bien, mire, el tema de presentar la consulta popular es un tema muy delicado, porque ya la Corte Constitucional ha establecido parámetros muy estrictos para que una consulta pueda darse. Y una consulta general que abarque cielo y tierra, abarque todos los aspectos, no va a tener viabilidad en la Corte Constitucional. Por lo tanto, querer presentar una pregunta general abarcante que prohíba, que haga que sea intangible, que así debería ser, porque así lo dice la Constitución, pero usted sabe que el Ecuador es muy enrevesado y muy complicado en sus leyes, en sus aplicaciones. Entonces, no es por otro motivo que el Cabildo del Agua, después de mucho discutir, y ateniéndose a los parámetros de la Corte Constitucional, presenta estas preguntas específicas. Las insinuaciones, hay dos cosas sobre el señor alcalde. El señor alcalde hace un año, cuando Yacu Pérez hizo el primer intento de consulta, dijo lo mismo. ¿Qué ha hecho el señor alcalde durante este año? ¿A qué mesas ha convocado? Cuando la minería va porque va, cuando la empresa está ya negociando corruptamente con el Estado, ya el paso a las licencias necesarias para empezar el proceso de explotación. ¿Qué ha hecho el señor alcalde? Nada, absolutamente nada. Querer recién ahora implementar un proceso para que las universidades se involucren, para que si la universidad no pudo cumplir el convenio con el municipio para dar un informe sobre la existencia o no existencia de agua subterránea. La universidad desgraciadamente ha dejado también de cumplir el papel científico y patriótico, ¿no es cierto?, en defensa de los ecosistemas. Las autoridades que deberían pronunciarse no se pronuncian. Vuelvo a decir, el caso de Ilincocha es un caso emblemático que demuestra la inoperancia de todas las instancias. Por eso la ciudadanía toma en sus manos la iniciativa para poner contra la pared a sus autoridades que deben pronunciarse. Insinuar que el Cabildo del Agua, que somos ciudadanos que no tenemos tierra ni en las uñas, como decía alguien, que no estamos vinculados con ningún interés minero de ningún tipo, insinuar que tendríamos intereses oscuros y no sé qué, esa es una suerte de presunción calumniosa, porque no es así, es un pretexto del señor alcalde
es un pretexto del señor. Señor alcalde, se lo digo, usted tiene la oportunidad de recomponer su imagen y su misión como alcalde al frente de Cuenca. Si usted no levanta la voz y no defiende el agua de Cuenca, la historia de Cuenca lo reconocerá usted como un alcalde, una autoridad pusilánime, cobarde, que no entiende el problema, la amenaza de la minería que se cierne sobre las fuentes de agua de la ciudad. En todo caso, Fernando, ¿qué haría falta? Sí, en todo caso, ¿qué haría falta para conjugar las posiciones que con diferentes matices proponen un mismo fin, una consulta popular sobre la minería, pero sobre todo, y más allá de estas posibles consultas, no hay ya suficientes mensajes, suficientes evidencias del sentir de la colectividad que deberían ser recogidas por el gobierno y por sus instancias y llevar esto a efecto como un cambio en sus políticas promineras. Efectivamente, el Estado existe para servir a la ciudadanía, y si el Estado no escucha a la ciudadanía, deja de tener su razón de ser, deja de cumplir con sus obligaciones. En la Constitución, una de las principales obligaciones del Estado es velar por el bienestar de la ciudadanía, por garantizarle a la ciudadanía vivir en un ecosistema saludable, el derecho al agua, etcétera. Entonces no hay razones para que se continúe dilatando esta consulta popular, que es indispensable. Evidentemente hay que poner, si el señor alcalde quiere realmente, primero convoque al Consejo Cantonal, póngase de acuerdo con su propio consejo y elabore entonces la pregunta que quiere hacer. Crea ahí sí una mesa inmediata, pero en los próximos días, para discutir a la luz de los documentos que tenemos, de los argumentos que tenemos, de estudiar el itinerario, la ruta que nos propone y con todas las limitaciones que pone la Corte Constitucional. Pero habría que añadir allí, pero hágalo ya. Voluntad dilatoria. Hay que hacerlo ya. Si el señor alcalde es sincero, honesto y cree y quiere que le creamos cuando él se presenta como el más radical de todos los defensores del agua, deje de hablar y dé los pasos concretos, pues. Convoque a su consejo. Ya tiene a la comisión de Medio Ambiente, que ha decidido aceptar la pregunta. Muy bien, no somos dueños de la pregunta. Él ha dicho que todo el mundo se cree dueño. Los ciudadanos debemos ser dueños de la inquietud y somos los dueños de la pregunta, obviamente. Y los funcionarios están para viabilizar esa pregunta que es de la ciudadanía. La ciudadanía es todos los habitantes de Cuenca, salvo las cámaras de minería, obviamente. Pero hay que poner en el platillo de la balanza qué es más importante, el bien común o el beneficio de un pequeño sector, ¿no es cierto?, minero, que va a enriquecerse o va a tener beneficios a costa de los perjuicios de la mayoría. Y aquí también cabe un llamado, Fernando, a las cámaras, concretamente Cámara de Minería y Cámara de Industrias, pues la Cámara de Comercio tiene una posición totalmente diferente. Tiene que haber una mayor acuerdo, una mayor sintonía con lo que piensa la ciudadanía en la comunidad para la cual estas cámaras están trabajando. Así es, pero las cámaras deberían ver, estas dos cámaras que son favorables a la minería, vean lo que pasa en Ponce Enríquez, pues con un alcalde minero que ha permitido incluso la explotación de la minería en zonas dentro de la ciudad, cosa que ya fue prohibida en la última consulta popular hecha con trampa por el propio gobierno, prohibiendo la minería en zonas urbanas. El señor alcalde ha permitido la explotación minera dentro de la propia ciudad y hoy sabemos que todos los ríos
de Ponce Enríquez están contaminados. Toda la agricultura aguas abajo está afectando a toda la agricultura de la provincia del Oro, etcétera. Hay preocupación seria. Hace pocos días una relavera ilegal se fue abajo, contaminando los ríos. ¿Y qué dijo el ministerio? Ay, es que nosotros hacemos seguimientos aleatorios, o sea, como no tenemos personal, eso lo dijo el ministro, entonces claro, no hemos estado siguiendo de cerca lo que pasa, y eso es lo que va a pasar y está pasando en todo el Ecuador. Tenemos un gobierno ineficiente, y además vinculo también el tema minero está atravesado por la mayor de las corrupciones. No es que el tema minero no tiene nada que ver con la corrupción. El tema minero está esencialmente ligado a las corrupciones. Si se habla con abogados de pequeños mineros, de pequeñas empresas mineras, medianas, pequeñas mineras, usted verá cómo se ha manejado de manera corrupta el tema del catastro minero y cómo las concesiones mineras en pequeño y en mediana escala se conceden a parientes, amigos, testaferros, etcétera. O sea, y la propia minería ilegal incluso, la minería artesanal es promovida por un sector de clientes del gobierno de Moreno. Hay una propuesta, yo denuncio eso, hay una propuesta dentro del propio gobierno, hay sectores del gobierno de Moreno que sí quieren que salgan las grandes mineras, pero para entrar ellos. Pero esa intención es atribuible a los mineros, no al Cabildo del Agua, pues. Son los mineros quienes están pugnando porque haya minería de cualquier forma. Si no es la grande, la pequeña. Y si no es legal, la ilegal. Además, en la minería hay mucho dinero en este momento de las mafias, de narcotráfico, etcétera. O sea, a este país se lo están llevando en peso la corrupción. Entonces el problema es integral. Fíjese usted, hay temas económicos, temas ambientales, temas de seguridad. O sea, si nosotros preservamos intocados los páramos de Cuenca, estamos evitando todo eso que el señor alcalde le preocupa, el crecimiento de la mancha urbana, las actividades antrópicas, etc. Ahora, que la agricultura y otras actividades que tienen impacto sobre las fuentes de agua y sobre los páramos, es una realidad, pero eso está en manos del propio señor alcalde. Controle, pues, con ordenanzas, tienen la capacidad, póngase de acuerdo con el señor prefecto y regulen el uso del suelo en los páramos para que la ganadería y la agricultura no amplíen la frontera agrícola. Garanticemos el páramo y de las mineras y hagamos también lo otro, pero no se puede oponer una cosa a la otra. Bien, muchas gracias a Fernando Vega. Él es miembro del Cabildo por el Agua y también de la Comisión Ciudadana por el Bicentenario de Independencia.